Muy bien, buenas noches. Bueno, ayer nos quedamos, o la pasada grabación, nos quedamos en este subtítulo a manera de cuestión que el rap nos quiere llevar a él. Dice así, ¿cuál es la conexión? Mohamed Bouazizi es un joven tunecino graduado en ciencias de la computación, dice el rap, y se ganaba la vida vendiendo frutas en un puesto ilegal en uno de los mercados de Túnez. Un día, en el mes de diciembre de 2010, el gobierno le cerró el puesto. Como respuesta, este muchacho se prendió fuego hasta morir. Y con su muerte se incendiaron o se incendió una ola de disturbios en todo Túnez. Y finalmente esto condujo al derrocamiento de aquel gobierno. La caída del gobierno tunecino provocó una reacción en cadena en otras naciones árabes, en Yemen, en Bahrein, en Egipto, en Siria, Libia, y con ellos se iniciaron insurrecciones contra el gobierno. Como resultado de la falta de estabilidad política de aquellas naciones árabes, pues saltaron los valores del petróleo. Y como consecuencia de ello, se incrementó el precio de aquel producto en todo el mundo y se produjo un considerable aumento de los productos básicos y un fuerte golpe a la situación económica de millones de personas en todo el mundo. El aumento de los precios fue la gota que derramó el vaso para miles de jóvenes españoles que abandonaron sus casas como protesta e inspirados por una serie de rebeliones del mundo árabe y se trasladaron a vivir en tiendas de campaña en las plazas de las ciudades principales allá en España. Así pues, la bola de nieve, por decirlo como lo dice el rap, que comenzó a rodar en un puesto de frutas en Túnez, pasó por los países árabes, aceleró su galope en las plazas de España y probablemente siguió y seguirá pasando en otras estaciones hasta que lean estas líneas. Este es solo un ejemplo de los muchos que existen en un mundo global como en el que vivimos. El fortalecimiento de los lazos culturales y económicos entre las naciones o entre las empresas o las personas se va haciendo tan notable a principios del siglo XXI que a veces parecería que es realmente posible escuchar el murmullo de miles de vínculos tejidos. Los sociólogos que estudian el fenómeno de dicha globalización señalan que el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico y político son algo así como las principales razones de su expansión. La sabiduría de la Kabbalah, dice el Rav, indica una razón totalmente diferente.
Según la sabiduría de la Kabbalah, las conexiones que se van multiplicando entre las naciones y las personas en todo el mundo no se forman, sino que ya existen. Simplemente ahora, en este tiempo, ese tipo de conexión se está revelando abiertamente. Los cabalistas escriben que el mundo es en su esencia global e integral. Es decir, que funciona como un solo cuerpo en el que todos los órganos están relacionados entre sí a través de conexiones próximas y estrechas de relaciones recíprocas. Hay, suspendo la lectura, hay una red invisible, invisible porque no la podemos ver, que nos cubre a todos y que nos hace como un solo cuerpo, de manera tal, como dice la frase, un aleteo de mariposa en Japón se siente en América de alguna forma. Estamos conectados y siempre lo hemos estado. Siempre ha habido conexión. Nada más que ahora, en el siglo XXI, esa conexión es más explícita, se revela, se nota más. Esto es lo que está sucediendo con nuestras conexiones. Sigo leyendo. Hasta ahora, dice el Raf, descubrimos estas conexiones en los niveles inanimado, vegetal y animado. El desequilibrio entre las diferentes partes en estos niveles conduce a graves resultados. El ejemplo más prominente es el calentamiento global. En la actualidad comienzan a revelarse conexiones muy similares también en el nivel humano. Es como una situación que se ha desarrollado a tal grado y que es solamente el paso anterior a la corrección del deseo humano, es decir, la corrección general a la que nos vamos a tener que enfrentar de aquí en adelante. Lo explica así la sabiduría de la Kabbalah, que el descubrimiento de las conexiones integrales y globales que nos conectan como sociedad humana es, de hecho, el descubrimiento de las leyes de la naturaleza. Ahí estamos justamente aquí, en esta generación y en esta situación. La globalización es la expresión externa de todas las leyes que describimos en la parte anterior de la lección. Es la expresión de la imperiosidad o de la forzosa situación de vivir una vida social y la necesidad de recibir, pero de recibir para dar a la sociedad. Esa es la diferencia y ahora se va a revelar más esta situación.
Como dijimos, dice el Rab, en todo lo concerniente a la necesidad de recibir, no tenemos problema alguno, sabemos que es nuestra naturaleza. Cada uno de nosotros está preparado para tomar lo que necesita o para recibir lo que quiera recibir. ¿Por qué? Pues porque esa es nuestra naturaleza. El problema surge porque no sabemos recibir para dar. No sabemos dar. Y en una situación actual, en este tipo de característica de generación que tenemos, que acabamos de decir, el descubrimiento de conexiones mutuas entre nosotros que no hemos aprendido a dar, agudiza todavía más el problema. Sí, estamos conectados, pero seguimos pensando en solamente recibir para nosotros mismos. Y entonces esa situación hace que esta generación se convierta en un verdadero caos y en un verdadero jaloneo, lleno de crisis y de conflictos a todos los niveles. ¿Cuántas crisis financieras hemos pasado ya en el mundo? El Rab dice que la crisis financiera del 2008, y fue terrible esa crisis financiera internacionalmente. Las estrechas conexiones mutuas entre las economías, por un lado, y las cuentas egoístas de los economistas por el otro, pues hicieron que esa crisis del 2008 se derrumbara prácticamente muchísimas economías en el mundo. Un ejemplo muy claro fue eso. La vida en la aldea mundial global, dice el Rab, enfatiza dos importantes discernimientos paralelos. Por un lado, se va haciendo muy claro que todos, hablando del mundo entero, dependemos unos de los otros. Si tú crees que eso no es todavía cierto, no puede ser, pasará el tiempo y se van a agudizar más los problemas. Bueno, todos dependemos unos de los otros. Por lo tanto, dice el Rab, como consecuencia del crecimiento del ego, resulta, por lo tanto, que no nos soportamos unos a otros. Si esta situación todavía no la has dimensionado en su plena expresión, vamos a seguir teniendo problemas y vamos a seguir teniendo sufrimientos y dolores a todos los niveles. Estas dos fuerzas contrapuestas, dice el Rab, que se van revelando con mayor intensidad, están enfatizando cada vez más la necesidad de un método por medio del cual podamos poner en funcionamiento, es decir, en forma correcta, nuestra red de comunicación entre nosotros.
Nosotros ya nos hallamos en esa red, por supuesto, estamos conectados unos a otros, pero debido, y esto es lo más oscuro de la situación, pero debido a que cada uno se preocupa por el bienestar de uno, es decir, por la recepción de uno, nada más, entonces las relaciones empiezan a desviarse y a corromperse, llegando a tener una forma negativa. Hay que relacionarse a partir del propio bienestar, pero sabedores de que estamos viviendo en comunidad y que a unos dependemos de otros y que tenemos que empezar a dar. Y eso es justamente lo que nos está fallando, esta segunda parte de la recepción. Si hasta el día de hoy, dice el RAF, pudimos permitirnos menospreciar la ley de otorgamiento y desarrollarnos solo bajo la ley de la recepción, en el mundo integral en el que todos somos parte de un solo cuerpo y dependemos unos de otros, ahora ya no es posible continuar haciéndolo. En el pasado, el daño producido, dice el RAP, en una zona determinada, quedaba limitada a esa zona. Pero hoy en día, cada problema puede desatar una reacción en cadena en todo el mundo. Nos hemos convertido en interdependientes en forma explícita. Lo estamos viendo ya. Es decir, estamos dentro de un sistema integral y no lo podemos negar. Dice el rap, no tenemos alternativa. Y es verdad, no tenemos ninguna alternativa. La naturaleza y las leyes de la naturaleza son infinitamente más fuertes que nosotros. Y está elaborada y creada de manera tal que no podemos escaparnos de esas fuerzas de la naturaleza o de las leyes de la naturaleza. Entonces, no nos queda más opción que obedecer la ley de otorgamiento. Saber qué es la ley de otorgamiento, desear la ley de otorgamiento. Porque deseando es el principio para implantar dentro de cada uno de nosotros el deseo de otorgar, para dar finalmente y cerrar el círculo de la recepción para mi bienestar, pero pensando en el bienestar también de la sociedad, de la comunidad, de los otros, porque vivimos en sociedad. Somos entes sociables. Y abunda y acaba el rap con lo siguiente. Todas las crisis mundiales de la humanidad y las que ha experimentado, las crisis de educación, las crisis en economía, las crisis de un consumo excesivo que ha conducido
a la explotación de recursos naturales sin control alguno, van a desaparecer solamente si acatamos regularmente las leyes de la naturaleza o la ley del otorgamiento y del amor, para ser más explícitos. Pero ni ahora, cuando les digo ley de otorgamiento y amor, saben a qué nos referimos los cabalistas o los estudiantes de Kabbalah. Exactamente, hay que profundizar en esto muchísimo más a través del método que ha sido heredado. Y entonces, cuando nos empezamos a habilitar en la recepción, en Lekabel, que es el fundamento de la Kabbalah. Kabbalah nace del Lekabel, que significa recepción, saber recibir. Eso es Kabbalah, saber recibir. Vamos finalmente a recibir para, en última instancia, saber otorgar. Así, sin exagerar, así está de claro el asunto, pero así está al rojo vivo ya la situación. Por eso es que la Kabbalah de alguna forma se ha masificado en esta generación. No es un milagro. Hemos estado en esta generación estamos en la última etapa del desarrollo del ego. Es decir, hay un ego espantosamente alzado, espeluznantemente alzado. Todos queremos recibir para todos, para nosotros mismos, pero tenemos que aprender a recibir para dar, porque si no, vamos a destruir paulatinamente esta civilización. Y esto nos va a causar sufrimiento y dolores. Y cuando esto suceda, entonces sí, vamos a querer cambiar al saber recibir. ¿Y por qué no hacemos esto antes? ¿Por qué no le creemos? ¿Porque soy necio? ¿Por qué? Muy bien. Bueno, el rap nos pone a prueba y nos pregunta, ¿cómo se relaciona la ley de otorgamiento y la revelación de las conexiones globales integrales entre nosotros? Es justamente lo que acabamos de ver. Vamos a ver qué es lo que nos presenta como resumen de la lección que acabamos de pasar. Dice así, principales puntos. Número 1. Para mantener una vida social adecuada, debemos cumplir 2 órdenes, 2 leyes, 2 decretos, 2 preceptos importantes. Recibir de la sociedad lo que necesitamos para nuestra existencia, 1, y brindar a la sociedad lo necesario para su existencia. Número 2. La naturaleza humana nos oculta la necesidad de otorgar a la sociedad lo que ésta necesita para su existencia. Nada más, la naturaleza humana es muy clara en la recepción para sí mismo. Número 3. La causa de todo mal en el mundo
es que no cumplimos con la mitzvot o con la orden de proporcionar a la sociedad lo que ésta necesita para su existencia. O en otras palabras, no cumplimos la ley de otorgamiento. La revelación de las conexiones globales integrales entre nosotros, la revelación de las conexiones, no el conectarnos últimamente, ya estamos conectados, pero el que se revelen o el que se hagan claras los tipos de conexiones que tenemos, es de hecho el principio de la revelación de la ley de otorgamiento de nuestro mundo. Ya está saliendo, ahí está dada. Y la revelación de estas conexiones es lo que está marcando la necesidad de la sabiduría, de la recepción, de la Kabbalah, pues, o del sendero espiritual, como un método, porque esto es un método para un correcto cumplimiento de la relación entre todos nosotros. Punto. Bien, de los términos que en esta lección vimos uno que es muy importante, mitzvah o precepto, que viene de la palabra sibui, que es imperativo, cumplimiento de la ley de otorgamiento y amor. Punto. No se nos debe de olvidar esto, que es una mitzvah. Esto es llegar a la ley de otorgamiento en forma correcta. Muy bien. Preguntas y respuestas. Veamos qué es lo que nos dice el Rab al respecto. Pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre los distintos enfoques para resolver la cuestión del bien y el mal en la creación y el enfoque de la sabiduría de la Kabbalah sobre este aspecto? El Rab responde, la sabiduría de la Kabbalah busca la respuesta al tema del bien y el mal en la naturaleza humana, mientras que otros métodos descritos en este capítulo buscan la respuesta en la naturaleza de la providencia. Pregunta, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres leyes mediante las cuales está ordenada la sociedad humana? Y el Rab dice, 1, el hombre debe de vivir en sociedad, eso queda muy claro. 2, el hombre debe recibir de la sociedad lo que necesita para su existencia, más claro ni el agua. Y tercero, el hombre debe brindar a la sociedad para asegurar su existencia. ¿Y cómo brinda a la sociedad dicho hombre? Con la ley de otorgamiento. Pero no es simple como lo entendemos. Hay una profundidad enorme aquí que nos va a llevar años entender y captar. Porque aparte de esto, se nos va a revelar un mundo que actualmente no conocemos, que es el mundo espiritual o el mundo del otorgamiento. Y que nos va a llevar a situaciones mucho más arriba de lo que es esta materialidad. Ya lo veremos con más calma.
La siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre la ley de otorgamiento y la revelación de conexiones globales integrales entre nosotros? Y finalmente el RAP da una respuesta. La revelación de las conexiones globales integrales entre nosotros es de hecho la revelación de la ley de otorgamiento de nuestro mundo. La revelación de estas conexiones es la señal que marca la necesidad de la sabiduría de la Kabbalah masificada como método de cumplimiento de toda la red de contacto, de todas las relaciones que tenemos con los otros. Punto. Muy bien. Para la siguiente grabación vamos a irnos a la lección número 2, que habla sobre el amor a los creados, del amor de los creados al amor al creador. Queda muy bien especificado qué es el creador. Sin embargo, queda muy bien también especificado quiénes somos los creados. Y hay que especificar qué significa amor. Bueno, esto lo vamos a ver para la siguiente grabación. Así que por hoy le paramos y nos vemos a la siguiente ocasión. Buenas noches.